Hola, hoy os quiero hablar de los desafíos de la política social en América Latina y lo quiero hacer a través de las reflexiones que mi colega y amiga Juliana Martínez Franzoni y yo hacemos en un libro reciente que se titula Cómo la búsqueda de la política social universal en el sur, actores, ideas y arquitecturas. En ese libro nosotros tratamos fundamentalmente de pensar en los tipos de política social y cómo construir política social universal. Y esto es así porque si lo pensáis, el desafío de construir política social en la región latinoamericana es primeramente el de pensar si lo que se quiere es construir y tener resultados de carácter universal o de carácter segmentado. Al pensar en los resultados, una buena idea es pensar en un triángulo con tres vértices distintos. La política social define cobertura, define también la suficiencia, es decir, el tipo y la cantidad de beneficios que estamos ofreciendo, y también la equidad, es decir, la diferencia entre distintos grupos poblacionales. Pues bien, en términos de esos tres resultados, la política es universal cuando ofrece beneficios suficientes y similares para una mayor parte de la población, y es segmentada cuando o bien la cobertura es limitada para algunos grupos, o bien la suficiencia no es la ideal, o bien hay mucha inequidad, mucha desigualdad entre los beneficios que reciben distintos grupos poblacionales. Si pensamos un poco en la política social en América Latina de forma histórica, desde México hasta América del Sur, la política social ha sido siempre bastante segmentada y ha sido sin duda su gran problema. Y lo ha sido de distintas maneras, con cobertura insuficiente, es decir, algunos grupos no tenían acceso a ningún tipo de beneficios, o bien porque la suficiencia de algunos programas no era la adecuada y sobre todo porque había mucha inequidad y desigualdad en los beneficios de salud o pensiones que recibía, por ejemplo, un miembro de las Fuerzas Armadas de un trabajador en el sector informal. Curiosamente y afortunadamente, en los últimos 10 o 15 años, la región empezó a hablar mucho más de la necesidad de llevar a cabo políticas universales. Y lo hizo a través de cambios de distinto tipo, de introducción de nuevos programas de salud no contributivo, cambios y reformas en los sistemas de salud contributivos, creación de pensiones no contributivas, a veces como en el caso de Bolivia para toda la población, o también la creación de nuevos programas en áreas como la educación y el cuidado para los niños de menos de 3 años. La pregunta es si ese proceso se hizo de forma que de verdad va a llevar a cabo al universalismo. Cuando observamos los resultados de las políticas que se llevaron a cabo, lo que encontramos es que hubo un gran acento en la cobertura. Es decir, hubo un avance muy significativo en la cantidad de gente incorporada a la política social y que por primera vez tuvo beneficios que antes no tenía. Me refiero a acceso a algunos servicios de salud, me refiero a una pensión, aunque fuera pequeña. Pero ese avance en la cobertura no siempre fue acompañado de cambios significativos ni en la suficiencia ni en la equidad. Pensemos, por ejemplo, en la creación de pensiones no contributivas que están muy por debajo de la línea de pobreza, o pensemos, por ejemplo, en el mantenimiento de enormes diferencias entre los beneficios que se da en la salud de la seguridad social y la salud de los nuevos programas. Y por tanto nos encontramos ante una tendencia que seguramente llevada por presiones electorales hizo que los gobiernos se centraran en lo fácil, entre comillas, que era cubrir a más cantidad de gente y dejar lo difícil, que era el reto de cómo ir transformando y modificando las políticas. Parte del problema es, y parte de la propuesta que os discutir con vosotros es el cómo pensar en esas transformaciones. Para ello creemos que es muy importante pensar en las arquitecturas de la política social. ¿A qué nos referimos con ello? Es los distintos instrumentos que definen el qué se está proveyendo y el cómo se está proveyendo. Por ser más concreto, se refiere a los elementos que definen, por ejemplo, cómo se provee salud en un país en términos de cuáles son las reglas que dan derecho al acceso,
en términos de cuáles van a ser los beneficios que se dan, cuáles van a ser los proveedores, la forma de financiación del sistema y también cuál va a ser la posición y la regulación del sector privado. De alguna manera, por tanto, para pensar en cómo construir política social universal, lo que tenemos es que pensar en qué tipo de arquitectura estamos desarrollando. Cuanto más unificada sea esa arquitectura, mayor es la probabilidad de que haya resultados de carácter universal. Cuanto más fragmentada es, más es probable que mantengamos la segmentación. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que si distinta gente, por ejemplo, tiene acceso a los servicios a través de proveedores muy distintos, es muy probable que haya una enorme fragmentación del tipo de servicio que están llevando a cabo. O de la misma manera, si el sector privado es muy amplio en algunos países, lo que tendremos es que a lo mejor se avanza en la calidad del sector público, pero mucha otra gente está fuera del sistema. O, como muchas veces recuerda Juliana, el ideal es tener una arquitectura que permite a todo el mundo entrar al mismo hospital por la misma puerta, aunque lo haga con carnets y con programas de carácter distinto. De esa forma, y ese es un reto importante, lo es porque no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. En la medida en que seamos capaces de ir unificando las arquitecturas, estaremos también fomentando y creando coaliciones entre distintos grupos de población de más y menos ingresos que defienden el mismo tipo de sistema. Muchas veces se dice y nos han dicho que esto que estamos proponiendo es algo ideal y que no tiene en cuenta las restricciones fiscales, que de alguna manera es imposible ofrecer lo mismo a toda la población porque no hay recursos suficientes. Nosotros creemos que precisamente el concepto de arquitectura y el pensar en ellas nos invita a pensar, a ir más allá de los retos fiscales y a pensar en cuáles son los procesos políticos que permiten unificar. Más aún, permiten pensar en la trayectoria. Y se trata, por tanto, de ir reflexionando sobre qué es lo que tengo que hacer hoy para llegar en 10, 15, 20 años a un punto de llegada más universal. De esa manera es pensar también que las medidas que tomo hoy van a crear toda una serie de dinámicas políticas con influencia en el largo plazo. Así pues, es una invitación a pensar en trayectorias. Dejadme daros un ejemplo que Julián ha pensado bastante. Por ejemplo, los gobiernos que ahora quieren crear los programas de cuidado infantil y educación infantil. Ahí se puede hoy mismo empezar a través de utilizar muchos distintos suplidores, desde ONGs, gobiernos y otros, y no regulando el sector privado, o se puede ir tratando de ir de forma más lenta y progresiva, pero unificando la regulación y unificando a los proveedores. Esta segunda forma es muy probable que lleve a arquitecturas más unificadas y por tanto a resultados más universales en el medio y largo plazo. En definitiva, para avanzar en esta dirección es necesario, por tanto, considerar el diseño de las políticas y considerar que este es un diseño con importancia no solo en el corto plazo, sino en las tendencias de largo plazo. Por supuesto, para ello los gobiernos deben ir superando la política y la gestión solo del día a día para ir reflexionando, tomándose más tiempo para reflexionar sobre cómo son los diseños y cómo son los diseños en función de los distintos componentes que hoy tenemos. De esa manera y de forma progresiva y con esfuerzos que van llevándose a cabo de poco a poco y a través de la trayectoria, es más probable que llevemos a políticas universales que quizás y seguramente lleven, por tanto, a resultados de mejor distribución.